el problema de pulmón lo tiene desde los 21 años, un poco rebelde, siempre fue para estar en cama o cuidarse. Él recibe y a nosotros nos hubiera gustado también recibirlo y no sé ahora si va a poder venir a la Argentina. Está complicado, quedó pendiente eso, ¿no? Sí, Yo creo que también se lo debe haber dicho. ¿Usted se lo dijo? ¿Te están montones de veces, reclamando? montones de veces lo he charlado. El año pasado era bastante firme que él venía. ¿Y qué pasó ahí? Y Cada paso hacia la cima es una historia de esfuerzo y valentía. Llegar a lo más alto no es solo un destino, sino un viaje lleno de aprendizajes y momentos que transforman. Bienvenidos a En la Cima, el lugar donde los sueños no tienen límites y las metas son alcanzadas. Bienvenidos. Estamos arrancando con una nueva entrega de En la Cima. Acá estamos en la redacción del diario Los Andes, hoy con un invitado y un entrevistado muy especial para nosotros. Ha llegado de Buenos Aires hace muy poquitos minutos o horas. Es el padre Guillermo Marcó. Qué lindo que esté con nosotros, padre. ¿Cómo le va? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos recién y hablábamos antes de que empezara la grabación sobre estas distinciones, ¿no?, que uno va recibiendo a lo largo de la vida y por el trabajo que uno hace, ya sea ciudadano ilustre, como fue nombrado también por la Ciudad de Buenos Aires, o este título como es un doctorado honoris causa, ¿no? Qué importante. No sé si usted lo vive así también, como nosotros lo vemos, que es un reconocimiento realmente importante. Yo daba una charla en un retiro que decía, vos no sos tu tarjeta, y yo creo que uno tampoco es su currículum, ¿no? O sea, si bien yo cada una de estas distinciones las agradecí, yo me siento, digamos, estoy en Mendoza, una provincia increíble, pero bueno, yo soy porteño, nací en Buenos Aires, me gusta Buenos Aires, y la distinción de ciudadano ilustre fue una distinción votada por la legislatura de la ciudad. Ajá. Y votada por gente de todo el arco político, entonces eso sí, la verdad que me dio mucha alegría porque era un reconocimiento a algo que a mí me gusta, que es ser ciudadano de Buenos Aires. Amo mucho la Argentina. Y la otra tiene que ver con una historia académica, ¿no? Yo trabajo mucho con la Universidad Argentina de la Empresa, con la UADE. En realidad tenemos un programa con la UADE de becarios. O sea, nosotros seleccionamos chicos de bajos recursos económicos y buenos promedios académicos, y la universidad les da becas del 100 y 150%. Wow. Entonces, ya después vamos a hablar de eso, qué interesante. Sí, me imagino cuando le llega la oportunidad es a un chico. una alegría enorme. Tenemos Claro. chicos que han nacido en barrios muy marginales, de orígenes muy pobres y que, bueno, ya son profesionales, ¿no? Entonces, es una manera de colaborar para que alguien salga de la pobreza, pero dándole sobre todo una herramienta, porque creo que la educación es la gran transformadora de la sociedad. Entonces, bueno, creo que el doctorado honoris causa también me dio alegría porque fue un poco un reconocimiento a esta tarea, ¿no? Como, digamos, bueno, uno también no era por grado académico, pero sí por, digamos, esto y un observatorio de prevención del narcotráfico en el que también trabaja. Ahora, yo me imagino, cuando uno se va a dormir esa noche, se acuesta y dice, doctorado honoris causa, ¿o no? ¿No le pasa que rebota un poco y se siente orgulloso un poco, no? Sí, orgulloso, pero también te cuesta, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Me impresionó este año, por ejemplo, en la UAE tiene una sede en Pinamar, y bueno, de repente pasé por un pasillo y me vi en un cuadrito ahí que están todos los doctores que hubo. No son tantos, son 16, así que bueno, la verdad es una alegría, digamos. Ya lo creo. Son reconocimientos a cosas que me gusta hacer y que creo que son tarea de Dios también. Sí, pero que en algún momento las soñó, en algún momento las pensó. Esta sección se llama justamente En la Cima. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la gente sueña, tiene propósitos, tiene objetivos, y entendemos que hay muchas personas, entre ellas usted, por eso también está sentado acá, que llegan a la cima o que llegan por lo menos lo que nosotros consideramos a una meta, a un objetivo cumplido. ¿Usted piensa que ya llegó a esa cima? No. ¿Falta? No, yo creo que hasta los 5 minutos antes de morir uno aprende. Y en realidad la cima, veníamos charlando con quien me invitó aquí, Joaquín Barbera, y que realmente a veces
ser una buena persona es para mí, siempre fue un objetivo en la vida, ¿no? Es decir, me parece que era el mejor. Ojalá que, viste, cuando uno se muere, la gente pueda decir, bueno, era un buen tipo, ¿no? Que no, no me parece que sea un título tan fácil de conseguir, porque ser buena persona, digamos, cuando después uno va pasando situaciones en la vida, y bueno, no sé, que eso presupone no odiar, no ser rencoroso, no responder de la misma manera, ser generoso, buscar más el bien de los demás que el de uno mismo. Por ahí son los objetivos que uno persigue como sacerdote, ¿no? Ujú. Y en mi caso nunca me interesó mucho, digamos, por decirlo así, hacer carrera dentro de mi institución. Ajá. Eh, y sí, me gusta mucho esto, digamos, ser cura. Entonces, Ya lo creo. Nos cuenta y le cuenta a la gente, a los mendocinos y a todas las personas, miles de personas que nos ven, porque yo sé que usted estaba estudiando arquitectura, o sea que estudió varios años en la universidad. estudié hasta Y algo pasó en el medio. En la UBA hasta tercer año. Ajá. Sí, a ver, ¿Que siempre quiso yo si ser me miro a la arquitecto? ¿Le gustó distancia, o viene de una familia de arquitectos? no, ¿Por nada, qué? No. nada. Pero sí, digamos, me acuerdo que en Buenos Aires, antes que no había internet ni nada para mirar las cosas, las propagandas de las obras en construcción, en el cartel se ponían los planos. Ajá. Y a mí me divertía, empecé a dibujar planos a los 6 años, empecé a proyectar casas a los 6 años. Ah, sí. Era una cosa, yo miro a la distancia, era bastante nerd de mi parte. Bueno, pero le gustaba dibujar. Me gustaba mucho dibujar, sí, sigo dibujando hasta el día de hoy. Ajá. Pero bueno, dibujaba planos, que es una cosa rara, ¿no? Así que todo mi secundaria yo tenía muy claro que quería ser arquitecto. Mi padre era industrial, mi madre era una mujer ligada a la cultura, eran los dueños de la editorial Peuser, una editorial muy conocida en Sí, su claro. momento, muy ligada al mundo de las letras, que nada que ver tampoco con lo que yo iba a hacer. No había ningún arquitecto en mi familia. Y bueno, hice el servicio militar, después entré a la UBA y hice hasta tercer año, terminé tercer año. Y lo que me pasó que yo no vengo de una familia muy religiosa, digamos, mi padre era, de hecho la familia de papá era bastante agnóstica. ¿En serio? Y sí, no era el tema religioso, digamos, ¿Cómo se llamaba su papá? Néstor. Néstor. Sí. Después le voy a preguntar qué dijo Néstor el día que usted vino y Bueno, le dijo, sí. bueno, voy a dejar los planos de lado. Y Estaba vamos. muy enojado, ¿Se enojó? se enojó mucho, sí. Bueno, sí, fue un momento Claro. muy feo para él, porque, bueno, no sé, que yo creo que él aspiraba, como toda persona que emprende algo o hace alguna cosa, él fue muy disruptivo con su propia familia. Su familia tradicionalmente era una familia de campo, digamos, dedicada más a la tierra. Y papá desde muy joven, no sé, era como bastante avanzado y representaba, digamos, tenía una compañía que representaba firmas de electrónica y comunicaciones de francesas e inglesas y algunas americanas. Entonces, bueno, siempre su sueño fue que alguno de los dos hermanos que somos se dedicara un poco a eso, Claro. continuara con lo que él había armado. Aunque yo estudiaba arquitectura, no había perdido la esperanza. Yo era además muy compañero con él, digamos, nos gustaba el deporte, hacíamos algún deporte juntos. Entonces, bueno, que de repente yo le dijera que quería ser cura, como fue fuerte para él. Yo tuve una experiencia de Dios, que fue lo que me cambió. Me invitaron a ir un domingo a un hospital, digamos, a mí no me gustan los hospitales, los enfermos cuando empiezan a contar sus enfermedades a mí me empieza a doler lo mismo, así que Claro. soy un poco hipocondríaco. Yo también, padre. Sí, entonces bueno, pero me insistieron mucho, era un domingo de Pascua, bueno, creo que ahí me salió un poco el decir, bueno, voy a hacer algo bueno por Algo los demás. pasó, evidentemente, Sí, para sí, ir. bueno, fue muy de Dios, evidentemente, Sí. y iba caminando por el hospital y me encontré en una sala de repente solo con un enfermo que no conocía, con una estampa de un Cristo en la cruz que decía Jesús resucitó, y bueno, se la di a este señor que se le llenaron los ojos de lágrimas, se puso a llorar y yo no entendía qué estaba pasando porque
yo le había dado simplemente una estampa, ¿no? No me parecía que fuera algo tan maravilloso. Pero padre, perdón, ¿usted iba a misa los domingos con la No iba a familia? misa los domingos, ¿No? no me confesaba, no rezaba, no nada. ¿En serio? Así que Qué fue interesante. muy raro. Pero bueno, Y mire la carrera y en, que hizo. en ese acto, digamos, cuando lo miro, le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Me dice, bueno, es que yo soy del interior y hace 3 meses que estoy internado y sos la primera persona que me vino a ver. Y yo me sentí en ese momento muy feliz, muy de Dios fue la experiencia. Yo venía trabajando el tema de la felicidad porque decía, bueno, ¿con qué sos feliz? ¿No? Porque de repente, bueno, mi familia materialmente nos iba bien, tenía amigos, una adolescencia normal, pero siempre tenía como algún pequeño vacío en el corazón. Y bueno, y ese día yo sentí el corazón colmado y digo, pero che, estoy en un lugar, para ser feliz hay que estar con gente conocida, no sé quién es este señor. Hay que estar en un lugar lindo y es un hospital que no me gusta. Bueno, de repente eso cambió mucho mi perspectiva de la vida y empecé a buscar, a perseguir un poco eso que me llenaba el corazón. Eso fue. Y hoy es feliz. Yo creo que a ver, la felicidad es una sumatoria de cosas. Sí, que uno alcanza un cierto grado de estabilidad emocional, donde las alegrías no son tan alegres y las tristezas no son tan tristes, como que te mantenés en una línea de flotación de paz que para mí es muy linda, ¿no? Y creo que bueno, se acerca bastante a lo que uno piensa que es ser feliz. Claro. Y en este camino, una vez que usted descubre la palabra de Dios y todo lo que significa también la iglesia, se empieza a cruzar con gente que de repente hoy, un amigo que llega a ser papa, ¿no? Como que también a la hora de acostarse uno se pregunta, wow, lo que me pasó y... Sí, eso sin duda que es lo más loco que me pasó en la vida, ¿no? Porque bueno, yo trabajé 9 años de vocero personal y digamos, creé la oficina de prensa del arzobispado. Pero bueno, nuestro vínculo era muy particular porque él en ese momento no quería, Jorge Bergoglio, no quería aparecer en público, digamos, hablando con los medios. Claro. Entonces, toda la relación con la prensa, con el periodismo, la tenía yo. Tuvo cosas muy lindas y tuvo cosas muy duras, porque bueno, en el medio para un arzobispo de Buenos Aires, y más una persona como era Bergoglio, con una palabra insidiosa. Sí, claro. Y digamos, bueno... ¿no? Tenía que poner la cara y... Sí, él ganaba enemigos y yo tenía que ir a poner Claro. la cara. Entonces, así que... Pero bueno, fueron años también intensos, muy lindos. ¿Cómo está, Francisco? Hoy estamos todos en vilo, sin duda, por su salud y preocupados y pendientes de... ¿Pudo hablar o sabe algo como de último...? Con él no, pero sí, bueno, él ayer mandó un mensaje. Sí. Se lo escuchaba como muy falto de aire. La verdad que a mí el mensaje me dejó más preocupado que en paz. Claro. Él el problema de pulmón lo tiene desde los 21 años. Tuvo extirparon un lóbulo del pulmón siendo seminarista, digamos, y por lo tanto todos los inviernos él tenía alguna bronquitis fuerte, que bueno, se curaba con algún antibiótico y un poco rebelde siempre fue para estar en cama o cuidarse. Pero bueno, siempre fue ese, como de la salud, su talón de Aquiles. Eso y el dolor que ahora tiene muy fuerte de ciática y su problema de rodilla, ¿no? Está complicado. Y a esto se le suma que él hace 2 años, cuando tuvo el problema de la rodilla, él no quería, digamos, lo charlé con él personalmente, él no quería operarse, decía que para gobernar necesitaba la cabeza y no las piernas. Pero claro, el deterioro de estar en una silla de ruedas, de no tener movilidad y de estar tomando tanto corticoide, por eso uno lo vio tan hinchado cuando ingresó. Y la semana previa él había estado con internación domiciliaria en Santa Marta. Entonces, digamos, a pesar de eso, se levantó, hizo entrevista. A él el hecho de saber que muchas personas cuando venían a Roma lo querían ver y él ya tenía la agenda llena, repleta de compromisos por el jubileo, por el año jubilar, y sentir que, como en el fondo faltaba ese compromiso, como que algo que él trataba de sobreponerse y aunque se sintiera mal iba igual. Lo sé. Pero bueno, se le complicó. Sí, pobre.
Sí, que estamos muy preocupados. Bueno, yo sé que él siempre abría las puertas de su residencia y le gustaba recibir a gente. Y le hago la pregunta que le deben haber hecho todos los periodistas. Él recibe y a nosotros nos hubiera gustado también recibirlo. Y no sé ahora si va a poder venir a la Argentina. Está complicado, quedó está pendiente eso, complicado. ¿no? Sí, Yo es creo un que también se lo debe haber pendiente, dicho. ¿Usted se lo dijo? ¿Te están reclamando? montones de veces lo he charlado. Eh, de hecho, yo todos los años, desde que él asumió, fui a Roma 1 o 2 veces al año a verlo, a estar con él. Y el año pasado no viajé porque estábamos esperándolo. O sea, el año pasado era bastante firme que él venía. ¿Y qué pasó ahí? Y se le fue complicando a la Se le gente. fue complicado. Pero tenía que ver un poco también la política o quién estaba como presidente o ¿eso Iba a influía pasar, o eso no? iba a pasar en cualquier gobierno, que por supuesto con, en algún punto le pesaba o le pesa, pero bueno, es una condición necesaria de cualquier país al que va, ¿no? Entonces, yo creo que Hay algunos que decían, si ya no vino cuando estaba no, Alberto Fernández de presidente, ahora no va a venir. ahora Pero esos son lo que está dichos. complicado. Está complicado. Está complicado. Pero bueno, nos quedará. Igual a mí siempre cuando hace esta pregunta me gusta hacer una reflexión que es para nosotros, ¿no? Más allá de él, que él tendrá que meditar su parte porque no vino, pero es sobre cómo somos los argentinos o cómo hemos sido con él, que digamos, sin duda va a ser el argentino más famoso de la historia. Vamos a desaparecer todos en la memoria de la gente y Francisco va a ser el Papa argentino, que no dejó de ser nunca argentino. A mí me gusta mucho reafirmar eso porque a la prensa internacional muchas veces le cuesta mucho sus modismos argentinos. Él cuando va a Brasil y dice hagan lío, la gente no sabía traducir que era lío, Claro, porque es una palabra nuestra. es cierto, es cierto. Y él Y lo sigue hablando castigábamos así. mucho, ha sido muy criticado por Bueno, pero diferentes sectores, criticado. quizás eso. En San Martín, nuestro líder, digamos, si acá lo querrán a San Martín en Mendoza, murió exiliado en Francia. Rosas, para poner a alguien en las antípodas, digamos, murió exiliado en Inglaterra. Borges quiso ser enterrado en Ginebra. Y hasta que Messi ganó el Mundial, la verdad, el periodismo ni los argentinos éramos muy benévolos con él, ¿no? Entonces, alguna cosita tenemos también nosotros. Somos medios crueles, Somos un poco crueles, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahora rezar por su salud y rezar para que se haga la voluntad de Dios y, en definitiva, bueno, estaría bueno leerlo a Francisco. Tiene cosas muy lindas que ha escrito durante su pontificado. Qué lindo que haya vivido tantas experiencias con él. Bueno, podríamos hablar tanto tiempo de Francisco y de su carrera, pero me gustaría también como ir despidiéndome con esos mensajes. Sé que trabajan mucho con chicos que están en situaciones vulnerables o complejas o extremas, que trabaja mucho también con personas que sufren adicciones y trabaja el tema del, no narcotráfico, ¿no? Pero la gente, los jóvenes que están en las drogas. Qué difícil todo eso. Muy difícil. A la droga es muy fácil entrar y muy difícil salir, ¿no? Cuando uno ve los comprende, digo, los chicos los comprende. No, ¿Qué hace? Se los abraza, ¿no? Trabajo hace años en pastoral universitaria, digamos, en general ha sido mi trabajo de toda la vida, trabajar con jóvenes. La mayoría de mis jóvenes son chicos que estudian en la universidad. Pero bueno, hoy en día es bastante común el tema de que, bueno, fumo un porrito, digamos, tomo en la previa, qué sé yo. No voy a hablar mal del alcohol en Mendoza. Pero bueno, todo es bueno cuando tiene una limitación. Y hoy hay tanto estudio, yo estoy ahora también profundizando sobre el tema, pero hay tanto estudio sobre el cerebro, ¿no? Que antes no había, que nos indican que justamente el daño que hacen en los neurotransmisores, la droga, cómo te va limando esas conexiones entre neuronas, que te va dejando tanto tonto, y que cuando el cerebro ya sabe que frente a cierto estímulo de angustia o de soledad o lo que fuera, tenés un mega estímulo que es consumir, y es muy difícil volver a, digamos, eso siempre va a estar como la persona que fue alcohólica y, digamos, siempre va a tener ganas de tomar.
Y es como muy difícil salir de la adicción. Y por eso que la vida espiritual para mí es un remedio más que necesario, ¿no? Y con eso yo me quiero ir despidiendo para que nos ayude y nos dé una conclusión sobre la importancia de la vida espiritual. Y me quedó una pregunta, porque hoy los jóvenes están yendo mucho también por el tema de la espiritualidad, del yoga, de la meditación, que entienden les hace bien. ¿Qué pasa ahí también cuando antes se encontraba paz interior, cuando uno evocaba a Cristo o tenía sus oraciones? ¿Ve que está pasando eso también? Mira, así lo veo, digamos, tengo como dos respuestas para eso. Una es una pregunta hacia adentro, es decir, también nosotros tenemos que preguntarnos qué ofrecemos, porque también tenemos espacios de... Yo tengo, digamos, trato de hacer talleres de meditación, la iglesia tiene para ofrecer, pero bueno, muchas veces lo que aparece de la iglesia es una definición sobre cuestiones políticas, digamos, o los servicios que damos son como muy taxativos y exclusivos, no, si vos podés hacer esto, si no estás Entonces, el Papa siempre, me parece en su magisterio, insistió tanto en esto de la iglesia como hospital de campaña, como lugar de recibida, de acogida, bueno, y ahí me parece que nosotros tenemos que hacer un trabajo interno para preguntarnos qué respuesta damos a esa necesidad. Y lo otro, yo lo veo como algo positivo, porque si vos, digamos, empezás con la meditación, después la diferencia, yo creo que es la meditación budista, por ejemplo, o el yoga, busca una cierta interioridad, la relajación con la respiración y todo, pero no se encuentra con nadie, porque el budismo no es en sí mismo una religión. Entonces, creo que sí es interesante que la persona que usa esos métodos para meditar después aproveche ese momento para rezar. Y como que en vez de restar, sume, ¿no? Y tenga su encuentro con Cristo, con la Virgen, bueno, que lea un pedacito del Evangelio, siempre es inspirador. Jesús sigue siendo, las frases de Jesús siguen siendo increíbles. Entonces, me parece que es más para sumar que para restar. Ya lo creo. Bueno, gracias. La verdad que me encantaría seguir conversando, pero ha sido un placer tenerlo acá y nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Y por el camino de la espiritualidad, que qué importante es por ahí, para los que están más alejados, volver a agarrar la palabra de Dios y entender, digamos, que es un camino que a muchos los ha salvado, los ha convertido, los ha sanado. Exactamente, y sigue siendo así. Así que no por camino viejo hay que desecharlo. Bien, gracias, Guillermo. Gracias, muchas gracias.